Estamos en el domingo 24 del tiempo ordinario y se nos propone hoy el Evangelio de Marcos 8, 27, 35. Escuchemos la lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las aldeas de Cesarea de Filipo. Por el camino preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos le contestaron: unos Juan el Bautista, otros Elías, y otro uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y ustedes quién dicen que soy? Tomando la palabra, Pedro le dijo: tú eres el Mesías. Y les conminó a que no hablaran a nadie acerca de esto, y empezó a instruirlos: el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y resucitar a los 3 días. Se los explicaba con toda claridad. Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo, pero él se volvió y mirando a los discípulos, increpó a Pedro: ponte detrás de mí, Satanás, tú piensas como los hombres, no como Dios. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque quien quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio la salvará. Palabra del Señor. Haré la propuesta de la lectura de Marcos 8, 27, 35, siguiendo 3 grandes partes. Primera parte: los discípulos se hacen en el camino, versículos 27 a 32a. Segunda parte: los discípulos son confrontados en el camino con la palabra del Maestro, 32b a 33. Y finalmente, tercera parte: en el camino, la multitud y los discípulos aprenderán que el destino del discípulo es el destino de Jesús, versículos 34 a 35. Primera parte: los discípulos se hacen en el camino, versículos 27 a 32a. El Evangelio que estamos leyendo comienza diciendo: Jesús salió. Con él iban también los discípulos, pero es Jesús el que dirige la marcha. Los discípulos van en la dirección correcta. Al inicio del Evangelio fueron llamados para estar con Jesús, y es justo ahora lo que hacen. Ser discípulo de Jesús implica estar con Él, caminar con Él, secundar sus acciones. En este sentido, los discípulos del Evangelio muestran un rasgo esencial del ser discípulo de Jesús. La marcha hacia las aldeas de Cesarea de Filipo sirve para subrayar, de una parte, la misión de Jesús, que es mostrar con su persona y sus enseñanzas y acciones que el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios ha llegado ya. Y por otro lado, esta salida introduce el tema del camino como espacio de maduración de los discípulos bajo la guía de Jesús. En el camino, dice el texto 2 veces, Jesús preguntaba. Es un preguntar reiterativo, pedagógico, que va más allá de la escena que estamos leyendo y que ayuda a los discípulos a elaborar, expresar y examinar la comprensión que entienden de Jesús a partir de lo que se dice en el ambiente acerca del Maestro y, por supuesto, a partir de lo que ellos mismos han ido elaborando personalmente. Marcos deja testimonio de que la gente se admiraba por las obras de Jesús, pero sin llegar a reconocerlo como lo que realmente era. Cuando Pedro toma la vocería del grupo, afirma claramente: tú eres el Cristo, una afirmación que se pone por encima de las conclusiones que hasta ahora ha sacado la gente en el Evangelio. Los discípulos han logrado una comprensión de Jesús que va más allá de la lógica humana. Las otras personas que han estado en contacto con Jesús han percibido en él un hombre admirable o un profeta especial, pero su comprensión está lejos de la confesión de Pedro: tú eres el Cristo. Jesús, con su silencio, aprueba la declaración de Pedro, pero al mismo tiempo intuye que esa comprensión de los discípulos tienen de él necesita algunas precisiones, pues probablemente aún no entienden del todo y todavía la honda comprensión que han alcanzado de Jesús necesita ser completada.
La respuesta de Pedro a Jesús, tú eres el Cristo, lleva a otro nivel la relación entre los discípulos y el Maestro. Ahora Jesús podrá hablarles claramente. Jesús, que preguntaba a los discípulos sobre su persona, ahora comienza a enseñarlos algo más de su persona y de su misión, que parece estar oculto a los ojos de sus seguidores. Ciertamente Él es el Cristo, y con Él el reino de Dios ha hecho ya presencia. Las obras de sus manos, de las que las gentes se alegran, son prueba de ello. Han de saber los discípulos que Jesús, que ciertamente es el Cristo, es también el Hijo del Hombre, y como Hijo del Hombre, sufrirá en su propia carne los sufrimientos de los hombres. Aún más, será rechazado por las autoridades del pueblo, hasta el punto de que será asesinado. Después de una exposición relativamente larga sobre su sufrimiento y su asesinato, en una lacónica frase, agrega que va a resucitar después de 3 días, algo que escapa totalmente a la comprensión de los discípulos y que tiene cero incidencia sobre la comprensión de quién es su Maestro, cuál es su misión y cuál es su destino final. Segunda parte. Los discípulos son confrontados en el camino con la palabra del Maestro. La comprensión que Pedro y los discípulos tienen del Maestro supera la de otras personas que seguían a Jesús. Solo ellos lograron ver en Jesús al Cristo, a pesar del profundo conocimiento que tienen los discípulos de la persona de su Maestro. Una vez que saben por boca de Jesús lo que Él debe padecer, y al no estar en capacidad de asimilar aquello de al tercer día resucitar, les parece inadmisible que su Maestro vaya a padecer de tal manera. Pedro toma ahora el puesto de Maestro y toma aparte a Jesús para reprenderlo e intentar apartarlo de todo aquello que les había enseñado Él sobre su persona y su destino. Como respuesta a la reacción de Pedro, Jesús mira a los discípulos para que entiendan que lo que va a decirle ahora a Pedro tiene que ver con todos ellos. La única seguridad en el seguimiento viene de la actitud fundamental de ponerse detrás de Jesús. Él es el que marca el camino y esa palabra es indiscutible. Pretender guiar a Jesús en vez de ser guiado por Él equivale a mirar las cosas desde la perspectiva antagónica del diablo o angosta de los hombres. Es renunciar a la vida desde la perspectiva amplia de Dios. Tercera parte, en el camino la multitud y los discípulos aprenderán que el destino del discípulo es el mismo destino de Jesús. Después de la reprensión a Pedro y a los otros discípulos, Jesús reúne a la multitud y curiosamente llama otra vez a los discípulos que de alguna manera se habían apartado del seguimiento por su rechazo al destino sufriente de Jesús. Con esta nueva llamada a los discípulos, la incomprensión del discipulado por parte de ellos, en vez de convertirse en un obstáculo para el seguimiento, es transformada por Jesús en una oportunidad para llamar a todos a su seguimiento, cumpliendo las siguientes condiciones: negarse a sí mismo, tomar la propia cruz y andar detrás de Él. Negarse a sí mismo consiste en vivir en sintonía perfecta con Jesús, hacer del pensamiento de Dios la guía de la existencia, poner las preferencias de Dios por encima de las propias. Tomar la propia cruz es arriesgar la vida completa por la causa de Jesús, y andar detrás de Él es el principio básico del seguimiento. A eso llamó a los discípulos, a que anduvieran detrás de Él. El precio del seguimiento es alto. Sin embargo, el costo se comparece con el producto final. Desde la perspectiva de Dios, la vida se conserva entregándola a la comunión con Jesús, a la causa del Evangelio.